Bienvenidos, señores, mi primer live presencial con Gabriel de la Mora. ¿Qué tal? Es que el hombre no tiene Instagram, por eso. Es lo que tiene, no estoy a la modernidad aquí, a lo moderno. Vale, bueno. Ni tampoco me lo quería hacer, ¿eh? Tampoco. Me lo podía haber hecho, pero no. Yo estoy retirado de las redes sociales ya. Bueno, Gabriel de la Mora. Gabriel, bueno, vamos a darle la bienvenida a toda la gente que se está conectando. Estamos con Gabriel de la Mora. Antes de darle la presentación, quiero decirle que inviten a todos sus contactos a este live, porque el tema de hoy va a ser de la inmigración, los procesos para emigrar aquí a España. No se pueden perder esto. Cualquier duda, cualquier incógnita que tengan, háganla, que Gabriel se las va a aclarar. Gabriel, bienvenido a mi canal y mi programa. No somos famosos, pero sí importantes. Bien. Bueno, muchas gracias. ¡Bravo! ¡Bravo! Vale. Gabriel de la Muchas Mora. gracias por invitarme, Ronald. Gracias a ti. Era raro, ya hacía, muy raro que no me hayas invitado antes. Estoy absolutamente indignadísimo por no haber sido, vamos, de los primeros en aparecer en tu canal. Yo te subo aquí todas las redes. Pero es que tú estás muy ocupado. ¿Cómo te voy a...? Ya, eso sí, es verdad. Hay que reconocer que ha sido difícil Claro. cuadrar, aunque sea un rato, porque... No, igual. Es más, yo te iba a invitar cuando hubo la cuestión de Siria, sí. De Siria, Afganistán. de Afganistán, Yo te iba a claro, invitar, sí, pero casualmente había pedido una cita contigo para un trámite que quería hacer y me dijiste, no, lo que pasa es que con la cuestión de Afganistán estamos full. Entonces yo dije, no, ya descartado, no lo invito. Bueno, pero luego ya se calmó. Bueno, sí, bueno, gracias a Dios. Bueno, que señores, Gabriel de la Mora González. Cierto. Gabriel de la Mora González, abogado de profesión. No, ¿en dónde te graduaste? ¿Dónde Aquí, estudiaste? en la licenciatura en Salamanca. En la Universidad de Salamanca. Mm. Ok. Es activista. Trabaja en la ONG CEPAIN. ¿Cuánto tiempo tienes trabajando allí? Pues mira, justo mañana hago 3 años exactamente. Ah, ok. El 2 de febrero Ok. de 2019 entré. Y escuchen esto, fue concejal del Ayuntamiento de Salamanca y portavoz en la Diputación Provincial. Eso fue en el 2015, si no me equivoco. Sí, eso ya hace ya unos años, sí. ¿Qué tal? Bueno, bien, tiene sus cosas buenas, sus cosas malas. Una experiencia más. ¿Y no te gustaría retomar? Ah, no. ¿Por qué? Mi paso por la política quedó allí. Bueno, Sigo haciendo incidencia institucional, instando modificación de políticas y con el control, pero ya desde el ámbito del tercer sector, de la sociedad civil y en plena comunicación con el sistema político, pero no a nivel de partidos, de elecciones, etcétera. Yo no tengo ningún interés. Tampoco nunca estuve en ningún partido. Yo siempre fui independiente, un activista que tenía movimientos sociales y abogado, y estuve además en una coalición, una especie de coalición de personas, organizaciones, movimientos, que en un momento dado histórico en España, en 2015-2019, formamos parte de lo que se llama el movimiento municipalista. Se presentaron listas en todo el país, hubo un gran resultado y yo pues fui una de las personas más que me animé a participar en el ayuntamiento, incluso en la Diputación Provincial, ¿no? Que es una agrupación de municipios, hay en Salamanca 314 municipios, y entonces la Diputación es una estructura de coordinación de las políticas en ese ámbito, y estuve allí 4 años haciendo oposición y propuesta política. ya, bueno. Pero vamos, que ya lo dejé entonces, sí. En 2019 y no quiero saber nada. Estás tranquilo. Estoy absolutamente desconectado de la política, no. no. Un día de esto, ¿dónde está Gabriel? No, está por un monte por allá, en una chocita. No, eso tampoco, pero vamos. Mira, Gabriel, naciste en Salamanca. Sí. Sí, y Sí, sin sí. embargo has vivido en Ávila, en Alicante, Mm. y por aquí estuve investigando sobre ti. Viviste en una pequeña población llamada Ainsa. Ainsa, por los Pirineos. Sí, con la frontera con Francia. Vale, ¿y por qué te fuiste así tan lejos? Por mis padres. Ya. Ya. Entonces, pues, ¿Pero qué? ¿Se fueron movilizando. trabajo y eso? Sí, por trabajo, por estudios, por gusto también, pues fueron modificando su residencia y pues yo era pequeño y iba con ellos, claro. ¿Y qué tal Alicante? Alicante, buen clima. Buen clima, no como el de aquí. No como el de aquí, no como el de aquí, sí. Ya, ¿y qué tal la gente? Me han dicho que... pero Alicante pertenece a la Comunidad Valenciana. Exactamente, sí. No. Está en el Mediterráneo, en la Es que costa. Yo confundo Alicante con Andalucía. Claro, esto está más al norte.
Entonces, Exacto. Comunidad Valenciana, está Andalucía al sur, luego Murcia, Ajá. la Comunidad Valenciana y luego Cataluña. Ya. Pues la Comunidad Valenciana, allí también se habla el valencià, que es Va. el idioma de allí, de aquel territorio. Mira, y también viviste en Argentina. Bueno, una temporada estuve allí trabajando, sí. Y has visitado Bolivia. Sí, en unas prácticas universitarias estuve allí 3 o 4 meses. Ok. ¿Y qué te ha dejado, ya que estás ahí, has vivido y socializado en tantos lugares? ¿Qué es lo que te ha dejado a ti como persona? Vivir en esas partes Bueno, como es que son muchos sitios. Yo creo que sobre todo, pues a lo mejor la capacidad de adaptación o de conocer distintos paisajes, personas, grupos sociales, ¿no? Yo creo que supongo que tolerancia o convivencia, o, sí, porque claro, la gente de distintos sitios, distintos idiomas. Y en los últimos años los viajes a Latinoamérica, sobre todo, pues conocer también determinadas estructuras económicas muy diferenciadas, incluso explotación de la economía diferente, ¿no? Yo, además de abogado, soy agrónomo. De hecho, Sí, es mi primera sí, sí. profesión. Entonces, de hecho, yo fui a Argentina como agrónomo. Entonces, pues sí, estoy allí trabajando en un campo y conocí muy bien, bueno, lo que pude tener tiempo trabajando allí, estuve 6 meses nada más trabajando el campo argentino. Y en Bolivia igual estuve haciendo prácticas de agroambientales con tema de plagas y, bueno, en la zona de Chuquisaca, Ujú. del semiárido, voy a decir el semiárido, una zona semiárida, sí, de Sucre y su entorno y también pues es muy interesante para mí. Y sobre todo la gente, la explotación, por ejemplo, que yo pude ver, la indignación que me surgió a mí en Bolivia viajando por allí, viendo cómo determinados terratenientes humillaban a campesinos, a personas, a campesinas, en un mero autobús, subiendo a un autobús y ensuciándoles, insultándoles o escupiendo, o Wow. tema de xenofobia en las plazas. Si tú ibas a una plaza y llegaba allí un mestizo allí viejo y decía indio de mierda y cosas de estas, a mí me fue un poco impactante porque esos aspectos de xenofobia tan visibles no es habitual verlos en España o en Salamanca. Sin embargo, pues allí pude ver directamente cómo esa intolerancia, ese racismo y xenofobia se veía claramente estructurado, como la gente del medio urbano frente a la gente del campo, allí en Bolivia sucedía así. Ya. Y Y también económicamente, ¿no? Como determinados poderes allí económicos de personas poderosas, pues simplemente hacían así y podían ir perfectamente campando a sus anchas, humillando a la gente sin ningún problema. ya, ¿y tú crees que eso de la xenofobia que viviste en Bolivia fue lo que te inspiró a seguir tu lucha con todo esto de inmigración, ese activismo que tú tienes? Bueno, en parte, en tema de migraciones, en parte sí. En parte me dio ver otros sistemas y ver determinados problemas. Pero también es verdad que yo como europeo, español, en América, a mí, claro, me han tratado muy bien. Entonces a mí me da mucha vergüenza cuando aquí en España se trata mal a la gente de Latinoamérica. Porque especialmente las personas además más humildes, que además allí son más racializadas o más se les discrimina más, son las personas más honradas, normalmente más honradas y con más respetuosas y más educadas, tanto allá como acá. Ya. Entonces, que yo esas mismas personas que yo las he conocido aquí, incluso las que he estado allí, y ver cómo aquí puede ser diferente, o incluso entre las propias nacionalidades, ¿no? Entre los propios bolivianos, por ejemplo, son muy discriminados en todo el resto de Latinoamérica. Que voy a decir, pues las propias rivalidades entre distintos pueblos que hay en Latinoamérica, pues a mí eso me genera también un poco de daño, ¿no? Unas culturas que son tan cariñosas entre sí, tan amables, mucho más expresivas, ¿no? En Europa tú lo has visto, conocido, como la gente le cuesta acercarse. Sí, Sin embargo, pues sí, tienes por ese lado esa parte y sin embargo, pues ese aumento que además ha habido en los últimos años de intolerancia, no solo allí, en todo el planeta, también en Europa y en todos lados, con estos populismos que hacen que la gente parezca que se tenga que odiar por alguna razón desconocida o interesada. ya. Bueno. Y habíamos dicho, comenzando el programa, que Gabriel fue concejal y portavoz del ayuntamiento. Yo investigando encontré dos videos que me llamaron mucho la atención, que demuestran un poquito el carácter de nuestro invitado de hoy, ¿no? Le vamos a pedir a Jorge, que nos está ayudando ahorita en la parte de manejar los controles, que nos ponga el primer video. Vamos a ver el primer video, los usuarios que están en Instagram viendo o participando en el live.
van a ver el video y te voy a hacer una pequeña pregunta de este primer video, cuando quieras, Jorge. Como el alcalde de Los Villares. Ok. Ok, yo renuncio a esa medallita, chicos. A mí no me está dando nada de eso. Pero ¿por qué? ¿Qué pasó allí? ¿Por qué no quisiste aceptar la medalla? Bueno, hay que contextualizar un poco, ¿no?, la situación. Eso fue el pleno de la asamblea de investidura de los diputadas provinciales de Salamanca, ¿no? Ese era el presidente, y entonces pues es un acto inaugural en el que básicamente el presidente hace un discurso y luego los líderes del resto de grupos hacen el suyo, y además se les da a cada uno una medalla a todos los diputados, que son 25 medallas allí de honor, que nosotros estimamos que tenían, no sé, un coste entre 200 y 500 euros cada medalla. Bueno, ¿Cada medalla? Sí. Entonces, nosotros es que, claro, en ese contexto de participación política de muchas personas que nos interesamos en aquel momento, una de las cuestiones es que, claro, había habido una crisis económica política brutal en 2008, ¿no?, la crisis subprime, y aquí había habido un aumento del desempleo brutal. Habían creado en el 2012 un estallido de desahucios, miles de familias estaban expulsando a las calles, estaba el sistema saturado, un déficit público terrible, las instituciones internacionales generando deuda, los chinos comprando la deuda, cada vez que se hacía cualquier tipo de política, etcétera, de repente sufríamos los ataques de fondos buitres internacionales de nuestra deuda española. Todo generó eso, una problemática económica, social, y además un estallido de la corrupción, de cómo además la gente se indignó mucho porque además en esas circunstancias, en ese partido que estaba gobernando en la provincia y en España en ese momento, tenía abiertas unas causas donde por financiación ilegal del partido y incluso posibles mordidas a nivel general de una corrupción urbanística terrible, nos habían lucrado claramente todas las élites de las políticas, y de hecho ha habido sentencias que han llegado a condenar, eso fue después posterior, pues había una gran variación entre lo que las personas estaban sufriendo de esa situación de desahucios, de drama social, y una serie de políticos que estaban pues en unas circunstancias muy cómodas, ¿no?, incluso lucrándose y robando al erario público. Y en esas circunstancias, pues un acto simbólico, ¿no?, 500 euros, que realmente en el presupuesto provincial no es nada, porque tiene 100 millones de presupuesto anual, y que al final resulta que es una cuantía que todos los meses se van percibiendo los diputados por su labor en el trabajo, pues nos parecía que simbólicamente pues podía ser. En el grupo político decidimos, todas las concejales y diputadas de nuestro ámbito local, renunciar a esas medallas y que ese dinero pues se lo que queda el presupuesto público para otras políticas. Para otras cosas. Porque tampoco no teníamos ningún interés ni motivación personal por tener un símbolo físico. Un recuerdito. Bueno, ya quedan muchos vídeos como este para recordarlo. Vale, bueno, tenemos un segundo vídeo que esto sí me dio mucha pena ajena. Vamos a verlo cuando... Bueno, ¿qué nos van a poner ahora? Estáis viendo también en la televisión. Habíamos pedido también nosotros que se pudiera transmitir por internet para que se pudiera empezar por las redes. En primer lugar, lo que tengo que decir es bien sencillo. Yo no debería de estar aquí. Y es muy sencillo. He sido elegido por el municipio de Salamanca con 10.000 votos en una lista cerrada para las elecciones municipales en una opción municipalista. Cuando, según la ley electoral, pues resulta que corresponde un diputado provincial y la diputación no tiene competencias precisamente sobre la ciudad de Salamanca. Es esta paradoja del sistema que tenemos por el cual, pues, realmente yo no debería estar aquí, pero sin duda creo, señor presidente, que usted tampoco debería estar aquí. O sea, a mí lo que primero me dio pena ajena porque le dijiste eso al señor presidente, pues. Bueno, el presidente era el líder del gobierno provincial que ganó las elecciones. Claro. ¿No? En ese momento. Ni siquiera te habías sentado en tu oficina cuando ya estabas peleando con todo el mundo. Pero ¿por qué esa rebeldía, no? Bueno, es que por eso nos presentamos, para intentar que ese señor y esas personas no entraran en el gobierno. Pero el primer día. El primer día y antes de las elecciones, de eso se trataba principalmente. Quiero decir, es que en ese momento, ese señor, ese gobierno, nosotros teníamos una propuesta de regeneración democrática
por la cual aquellas personas que hubieran sido imputadas por delitos de corrupción no podían ir en listas electorales. Eso es una propuesta que tiene de Regeneración Democrática, no nosotros, cualquiera, no. Son recomendaciones que lleva haciendo instancias europeas y organismos internacionales de lucha contra la corrupción hace muchos años. Para presentarte en unas elecciones no se trata de que estés condenado, no, sino que no haya sospechas de ningún tipo y haya una ejemplaridad en cuanto al menos delitos de corrupción, o otro tipo de delitos, pero corrupción no. Y claro, el vicepresidente de la Diputación y el propio presidente habían estado imputados por el caso Contratas. Había una serie de constructoras de carreteras, que las sigue habiendo en la provincia, que se habían lucrado presuntamente a base de contratos que habían sido atribuidos por la propia Diputación que ellos gobernaban. Y eran los directos responsables. De hecho, está todavía juzgándose ese asunto y estaban investigados todos ellos. Y de hecho, la propia Diputación reconoció que había habido irregularidades y que se habían asignado a determinadas empresas concretas muchos contratos. No se ha probado todavía que hubiera sobornos, chantajes, pero hombre, se presupone y presumimos que ese era claramente un caso de corrupción y por tanto por código ético nosotros lo teníamos prohibidísimo, este tipo de cuestiones, y solicitamos como propuesta que en los gobiernos no pueda haber en las elecciones personas que estén imputadas con corrupción. No solo en nuestro grupo, hay otros grupos de izquierdas, de derechas, de todos los colores que lleven estas propuestas de regeneración. Entonces, pues era lógico. Yo no debería estar porque el sistema electoral, nosotros solo representábamos a la ciudad de Salamanca y la Diputación era toda la provincia, pero si yo no debía de estar allí, desde luego el presidente tampoco, porque por cuestiones de corrupción él tampoco debería estar representando a la ciudadanía de toda la provincia. Yo solo representaba a un municipio de la provincia, sin embargo accedía la Diputación representando a toda la provincia, por ese motivo era esta cuestión. Y una curiosidad. La frase era buena, Sí, esa sí. fue esta no fue mía, es un trabajo conjunto de esos discursos, ¿no? Y en este caso había un funcionario muy viejo de la Diputación, lleva muchos años, el que esa frase en concreto dice: ¿por qué no dices esto, Gabri? Dice: yo no debería estar aquí, pero usted tampoco. Y que te dieron la idea. sí, la idea justo de la frase no es mía, sino es de un compañero de la agrupación en el que, preparando el discurso, dice: mira, si empezamos así, vamos a tener impacto mediático. No, y a mí lo que me dio curiosidad fue después de. O sea, después que tú dijiste eso, volviste a ver al presidente. Todos los meses, Pero ¿se saludaban normal o qué? En la primera sesión cerrado de los líderes, el líder del Partido Socialista, el líder del Partido Popular, el líder de Ciudadanos, y yo que estaba allí como independiente, me dijo, a puerta cerrada, me dijo: bueno, entendemos que los discursos son lo que se hace allí para los medios y para los tuyos, tal, pero quiero hacer un entorno aquí de confianza para poder relacionarnos, etcétera. Y yo le dije que me parecía muy bien, pero que lo primero que me gustaría es que en esas reuniones estuviera el secretario de la Diputación para tomar acta. Okay. Eso es lo primero. Y lo segundo es que yo me reiteraba evidentemente en el discurso que había dicho, porque nosotros íbamos a decir en público lo mismo y lo mismo en privado. No iba a haber diferencia. Yeah. Nosotros no hacemos paripés, quiero decir. Y desde entonces, pues igualmente no convoco muchas reuniones de esas, pero así actuamos, seguimos actuando, diciendo las cosas como las que creíamos en ese momento de verdad, y bueno, Yeah. no ha habido problemas, tengo buena relación con ellos, porque cuando saben que las cosas son como son, Ya, pues tampoco... me está diciendo Jorge que tienen una pregunta, Jorge. La pregunta es, a ver, Stephanie Heldre. Esa es la Stephanie que quiere preguntar si puede la asistencia sanitaria, ¿no? Okay, a ver. No, vamos a ver. Tendría que ir no sé qué, INS. Al INS. Al INS. Tendría que ir al INS si no trabajo. Tendría que ir al INS. Y si no trabajo, tendría que contratar un seguro privado. Bueno, no estamos adelantando, pero si quieres puedes contestar la pregunta. Esta es una usuaria del servicio jurídico de migraciones donde trabajo, que tiene dudas, ha cambiado de permiso de residencia, ¿no? Tiene un permiso de residencia, y en la red migrante de WhatsApp, de Telegram, donde hay muchas personas, y lo estoy atendiendo, había preguntado antes eso, ¿no? Y tú mismo le hemos dicho: no, pues colócate allí y métete ahí y mete la pregunta. Sí, claro. Si quieres la contestamos ahora o Vale, después. como tú quieras. A ver, lo que le comentaba es que depende del tipo de residencia que tenga,
tendrá derecho a asistencia sanitaria pública gratuita o no. Entonces, si es residente comunitaria, entonces para poder acceder a ese tipo de permiso necesita un seguro privado de salud y por tanto ya no podría acceder después a asistencia sanitaria pública, a no ser que esté trabajando y cotizando. Si ya trabaja, se da alta a la Seguridad Social y entonces ya al cotizar sí tiene asistencia sanitaria pública gratuita. Pero si no lo hace, pues como tiene un seguro privado que tuvo que hacerse para poder obtener el permiso de residencia, pues no podría hacerlo. Si otro tipo de residencias legales, como arraigo familiar, por ejemplo, o arraigo laboral, arraigo social, en esos casos sí que después, como residente, se puede hacer asistencia sanitaria por otra vía, pública gratuita, sin necesidad de ese seguro privado. Ya. Pero en todo caso, el responsable es la Seguridad Social, que es quien gestiona ese derecho a asistencia sanitaria para los residentes legales. No los centros de salud, la Junta, que ellos ejecutan, dan la asistencia, pero no gestionan ese trámite específico del derecho, Ya. que es la Seguridad Social. Vale, bueno, y Nelson, un saludo a Nelson que está conectado, dice, Gabriel es un buen profesional. Gracias. Una elogio aquí. Bueno, Gabriel, ya pudimos conocer un poquito de Gabriel de la Mora González. Ahora vamos a entrar a lo que todos estamos esperando, que es el proceso de lo que es la petición de protección internacional. Lo vamos a hacer de esta manera. Bueno, yo voy a hacer mi experiencia, voy a contar mi experiencia y Gabriel me va a estar especificando qué es lo que se debe hacer en cada departamento, en cada situación, y si ha cambiado algo, él me va a corregir, ¿ok? Venga, Entonces, perfecto. lo primero que yo hice fue ir a la policía. Eso todavía se sigue haciendo. Claro, efectivamente. Ok, Sí. lo primero que tienen que hacer es, cuando uno va a pedir protección internacional, es ir a la policía. Si vas a pedir protección internacional, Ok. quiero decir, Exacto, sí, exacto. el trámite de protección internacional se realiza en España directamente en el aeropuerto, en frontera, en cualquier frontera, el aeropuerto o en las comisarías. En cualquier comisaría, en este caso en Salamanca o en cualquier otra, pues en la Policía Nacional. O sea que si por lo menos una... Ahora bien, si estás en otra situación y no tal, no es muy recomendable ser extranjero y presentarse en la comisaría de policía, porque como no tengas permiso de estancia o residencia, quizá te puedan intentar deportar, que no Ya. serías el primero que la ha pasado. Bueno, a mí en el aeropuerto no me iban a dejar pasar. Tú lo sabes, sí. Ya no me acuerdo ya, Ronald. Hace ya 3 años ya, tantas Bueno, personas. sí, bueno, pero es que a mí... ¿No te dejaron entrar o casi no o me qué? iban a dejar entrar. ¿Por Entonces qué? No, porque supuestamente para entrar a España Ujú. yo tenía que tener mínimo 8.000 euros. 8.000 Porque, euros. porque mi pasaje decía 3 meses, que iba a durar 3 meses Ah, ostras, pero no son... Claro, porque estabas como de turista 3 meses. aquí. Exacto. Entonces, claro, yo lo que mucho le dinero. dije fue al tipo de No sé si son migración, 80, si uno viene de turista, creo que no sé si son 80 euros al mes, tiene que justificar, creo. 80 euros al mes. Creo que sí, bueno, echa la cuenta, si son... 80 euros al mes. Eso no es Multiplica nada. 8.000 euros. No sé, Al pero- día, perdón. Ok, al día. 8.000 sí. euros entre 90 días, pues son casi 100 euros. Sí, no, menos. Bueno. Claro, No sé. si fueran 90 días por 100, 9.000 euros. Sí, 90 euros al día. Bueno, pero de todas las personas que yo he conocido, a mí es el único que le han dicho cuánto dinero en efectivo traigo. Claro, bueno, se lo hacen a todo el mundo. Hay tanta gente que pasa los controles que te puede tocar o no. Sí, bueno. Bueno, entonces yo tuve que decirle al tipo de inmigración, yo, mira, si tú no me vas a dejar pasar, yo pido protección internacional. Entonces me dice, ¿y qué significa eso? Y yo, bueno, si tú no sabes qué significa eso, estamos bien mal, le dije. Y él me dijo, tú lo único que me tenías que decir era que tu familia te estaba esperando allá afuera, ¡pum! Y me tiró el pasaporte. Y agarré y me fui. Y entré, bueno, y ya y me vi para acá, otra que vine, me asesoré, fui primero a Salamanca Coge, que es otra ONG, y me dijeron que tenía que ir a la policía. Claro. Fui a la policía y... No, mentira, después fui a Cepaín. Sí, después fui a Cepaín, No sé, que fue no sé. cuando conocí a Alejandra, Ah, Alejandra, que ahora es la directora de Inca. de en Salamanca, Inca, sí. ajá, Alejandra, entonces... De protección internacional, vamos. Bueno, eso. Entonces Alejandra me dijo que tenía que ir a la policía. Fui a la policía y agarré la cita, porque no me tomaron la declaración de inmediato, agarré la cita que me la pusieron para 2 meses después. Ahora mismo está prácticamente en un año de retraso. ¡Un año! Un año, sí. ¿En serio? De retraso. Entonces, a la gente de Venezuela sería más recomendable que si va a pedir asilo, que lo haga a lo mejor quizá en el aeropuerto, si le dejan. Porque según la provincia,
donde uno se ubique, pues las comisarías tienen su retraso en función del número de la gente que lo pide y los policías que tienen asignados para hacer entrevistas, puede demorarse. Ajá, Entonces ahora mismo, después de la pandemia, se han abierto un poco los vuelos, Madre. el cielo, y entonces pues los retrasos ahora mismo prácticamente en Salamanca están en 1 año. Con lo cual a la gente venezolana no le interesa demasiado venir a Salamanca en este momento por ese motivo solo. Ajá, pero y por lo menos si un venezolano, bueno, cualquier inmigrante entra, y no puede pedir la protección internacional en Madrid, Claro, lo puedes pedir en donde tú quieras. pero en Madrid está más... Pues ahora mismo la verdad que no sé, porque como ha cambiado mucho en los últimos 2 o 3 meses, estamos pendientes, todos los letrados y letradas de las entidades, un poco intercambiar la información, actualizarla, y no sé exactamente cuáles son los plazos que tiene ahora mismo las principales provincias. Antes de la pandemia, Madrid era de los sitios más rápidos, Ajá. porque pues primero hubo una gran crisis en 2019, 2018, la gente estaba en la calle, pidiendo en situaciones de calle prácticamente y mucho retraso. Eso salió en los medios, se publicó en los medios oficiales, en el diario El País, y fue tanto escándalo un poco, el asunto era tan visible, la vergüenza de tener gente en las calles en invierno, que el gobierno inmediatamente puso más policías para agilizar las entrevistas y se convirtió prácticamente en el lugar de España donde más rápido eran las entrevistas de asilo. Ya. A lo mejor en 15 días, un mes, ya podías formalizar la solicitud de protección y tener una entrevista donde pudieras explicar pues los motivos de la salida del país. Ya, wow. Me quedé con la boca abierta, en serio. 1 año. Sí, sí. Madre. Bueno, entonces, a mí me dieron yo llegué un 21 de mayo y fui a la policía el 23 de mayo. Me dieron la cita para el 24 de julio. Pero me llamaron antes y presenté mi declaración el 4 de julio. Me tomaron la declaración. Ah, bueno, ya va. Cuando me dieron la cita, me dieron un documento, un papel, donde decía que yo podía circular libremente por el territorio español, pero sin permiso de trabajo. Claro. Okay. Sí. Hasta ahora todo eso se está manteniendo. Sí, sí. Ok. Lo que pasa es que ahora ese documento pues te dura hasta que haces la entrevista, Ujú. y los que sí que han cambiado un poco a lo mejor desde tu época es desde que haces las entrevistas, pues que antes eran creo que 1 mes y había que volver y te dan tal. Bueno, Sí. ahora es simplemente te dan un documento por 9 meses y mientras estudia la solicitud te dan ese documento, y si pasa ese tiempo te dan ya una tarjeta roja que también son provisionalmente documentación que te acredita como solicitante hasta que ya te contesten la respuesta, claro. Ya. Ok. Bueno, sí, entonces, ajá, fui a la entrevista, di mi declaración de por qué estaba pidiendo protección internacional y me dieron otro documento sin permiso de trabajo igual. Claro, claro. Claro, pero ese me lo dieron por 6 meses. Sí. Ellos me dijeron que si en ese lapso de 6 meses, Ese ahora es de 9 meses. ahora ese de nuevo, Eso es. wow, Dios mío. Pero es solo un documento, los derechos es lo mismo. Simplemente es un documento que te acredita como solicitante de asilo. Claro, Gabriel, pero son 9 meses sin trabajar. No, es igual 6 meses. Una cosa es el documento, que otra son los derechos. Ok, La diferencia con otros permisos de residencia y de trabajo es muy importante con el tema del asilo, porque el asilo es un derecho y los permisos son autorizaciones. Cuando tú pides una autorización, hasta que no te la conceden, no tienes derecho ninguno. ok. Pero sin embargo, en el asilo, como tú quieres que se te reconozca un derecho que ya tienes, entonces, y además, si se te viola ese derecho, que es devolverte a tu país de origen, puede ser problemático. Estamos hablando que el asilo también es una cosa muy seria. Estamos hablando no solo los casos históricos de persecución política por étnica, etcétera, mira el caso de Afganistán, de conflictos. Entonces, como está muchas veces en riesgo la vida de las personas o daños muy graves que puedan suceder, pues entonces durante el tiempo que uno está esperando la solicitud se le garantizan ciertos derechos. El primero de ellos es que ya no se le devuelva mientras estudia, vale, correcto. Y para ello se le entrega un documento. Y el derecho al trabajo en concreto se dice que no lo tienen los solicitantes de asilo en principio. Y por tanto el Estado tiene que garantizar durante ese periodo de tiempo de la solicitud que haya unas condiciones mínimas de vida dignas. Eso está en toda Europa. Claro, durante los primeros 6 meses no dejan trabajar y alternativamente existe un sistema supuestamente de protección social que debería garantizar las necesidades básicas, atención psicológica, jurídica, etc. ¿Qué pasa? Que si en 6 meses, que es el plazo para responder, no responden, el Estado entiende y dice, bueno, como no somos capaces de responderle rápido y también los recursos son limitados, pues entonces ya, mire, puede usted trabajar.
Le damos provisionalmente, mientras resolvemos, trabajo. Que es cuando te dan la tarjeta roja. No. Todavía no. Eso es cuando pasan 6 meses desde que uno ha presentado la solicitud. Ok. Luego el documento puede ser la tarjeta blanca, la roja, eso ya va variando. Pero cuando tú dices presentar la solicitud es cuando tú das la declaración. Eso es. La declaración del por qué pides Eso es. protección Cuando haces internacional. la que se llama entrevista de asilo. Ajá, exacto. Eso es. Ah, ok. Ok, ya. Bueno. pero entonces, ok, tú haces la entrevista de asilo, de petición, o sea, y después de eso, de esa entrevista, cuentas 6 meses y es que te dan la tarjeta roja. No. Ahora no. Ahora te mantienes, te dan un documento de 9 meses y a partir de los 6 meses con ese mismo documento ya puedes igualmente trabajar. Claro, porque de hecho el trabajo no está en el documento, sino en el derecho que viene en la ley. Pero no han tenido problemas con ese documento. Sí, claro, la verdad es que es una patata de documento. Pues Ya. un folio grande allí, pero bueno, está escrito, pero claro, sí, es mejor una tarjeta roja que por lo menos es una cartulina y además viene claramente, autoriza a trabajar, etcétera. Como documento informativo o que facilita mejor a las personas sus derechos, pues es mejor una cartulina que no ese documento grande, pero Ya, claro. su objetivo y finalidad es la misma. Ya. Es verdad. Ok. Es verdad que la tarjeta roja es más difícil de falsificar, además, es un documento de identidad. Te puede servir de documento de identidad. Sin embargo, la tarjeta blanca necesitas el pasaporte, en teoría, para poder identificarte de forma fehaciente, Ujú. porque si no se puede falsificar fácilmente. Exacto. Ya, claro. Ok, bueno, entonces, ahora no son 6 meses después de la declaración, de la declaración ante la policía del por qué estás pidiendo protección internacional, ahora son 9 meses. Y en esos 9 meses, si mal no me equivoco, si no te llama la policía para darte una respuesta, si te aprueban o no te aprueban la protección internacional, tienes que ir a la policía a buscar tu tarjeta roja. No, Sí. sí, la tarjeta roja. Se renueva. Digamos Exacto. que mientras esté esperando la solicitud, pues a ti te van dando documentos primero 9 meses y luego se va renovando cada 6 meses automáticamente una tarjeta roja. Ok. No obstante, la solicitud de asilo actualmente se están reduciendo los plazos bastante en las resoluciones. Entonces, el último caso de Venezuela, hicieron la entrevista prácticamente en noviembre y ya le han resuelto. Prácticamente están 2, 3 meses, 4 meses incluso, se están resolviendo los casos. Ya. Todavía no sé si es una tónica general esta agilidad de 3 o 4 meses resolver, pero se están ya dando casos de estos plazos, con el caso de Venezuela. Claro, también hay que destacar también que Que es tu caso en particular, Exacto, no claro. todos los casos son para todos los países. Claro, Cada país tiene sus condiciones. En teoría, la ley dice que el periodo máximo de resolución son 6 meses, pero eso en la teoría no vale nada. En España es como en Latinoamérica, donde una cosa son las leyes y otra cosa es lo que hay en la realidad, Día ¿no? a día, claro. Claro, entonces la ley dice 6 meses, pero hasta hace unos años, se podían estar 1, 2, 3, 4, 5 años esperando una resolución. Yo he conocido venezolanos y venezolanas que han estado 2, 3 años Sí. esperando, Sí, y gente de Colombia y de otros lados. Y ahora, sin embargo, se ha agilizado bastante y además han ido poco a poco por nacionalidades resolviendo cuellos de botella. O sea, tenían mucha gente acumulada, por ejemplo, de Colombia o de Venezuela, que eran los casos de más solicitud en España, y dijeron, bueno, pues vamos a poner gente solo para estos perfiles, y entonces no ha habido un orden cronológico de resolución de los casos, sino por países en muchos casos, y entonces, venga, Venezuela del 2019, Venezuela del 2020, Colombia del 2020, vamos a quitar a toda esa gente, vamos a resolverla de forma rápida y con muy poco estudio incluso. En el caso de Venezuela y Colombia, el estudio de los casos ha sido mínimo, prácticamente una revisión mínima. Claro, me voy a saltar un poquito, ya va, un segundo, una pregunta, dice Yelixa Blanco, ¿qué beneficios tengo con la hoja de refugio? Bueno, el documento simplemente es un medio para acreditar ante un tercero que uno ha solicitado asilo, sin más. Entonces, los solicitantes de asilo tienen una serie de derechos y obligaciones en el tiempo en el que están esperando si les contestan o no para su solicitud. Lo que uno pide cuando pide asilo es que le concedan un permiso de residencia, ¿no? El asilo es poder vivir y residir y trabajar en España de forma indefinida, que se le dé refugio y no se le devuelva al país de origen, ¿vale? Eso es lo que uno pide, un permiso de residencia de larga duración.
que se llama Estatuto de Refugiado o Protección Subsidiaria, sus nombres. Bueno, mientras uno lo pide y está esperando, pueden ser 3 meses, pueden ser 4, puede ser 1 año, ¿no? O más tiempo, existen una serie de derechos. El primer derecho es a que uno no le deporten, no le devuelvan, principio de no devolución. Otro derecho es a tener ese documento que te acredite como solicitante de asilo, para que puedas exigir tus derechos ante otras personas, ¿no? Tienes derecho también a atención jurídica que te apoye gratuitamente sobre tu caso de asilo, atención psicológica. Tienes derecho a que tu caso de asilo sea conocido por ACNUR, por la Agencia Internacional de los Refugiados. Tienes derecho a que lo conozcan, que tú estás pidiendo asilo en ese país. Tienes derecho a que tu país de origen no sepa que estás pidiendo asilo. O sea, tiene prohibido terminantemente comunicar con las autoridades del país de origen que tú estás allí pidiendo asilo. Porque claro, puede ser que estés perseguido por ese país, por ese estado, ¿no? Podría ser uno de los casos. También tienes derecho a que durante un plazo temporal de tiempo inicial tengas tus necesidades básicas más o menos cubiertas. Alojamiento, techo, ¿no? Manutención, ropa, farmacia, durante un tiempo limitado, temporal, hasta que tú puedas ser un poco autónomo o autónoma, ¿no? Okay. Asistencia sanitaria, asistencia psicológica y también incluso pues, aprender español, el castellano, en este caso, y formación también profesional durante un periodo de tiempo. De hecho, para garantizar esos derechos se crea un sistema de acogida que tiene unas plazas limitadas también. Sí, que vamos a hablar ahorita también. De hecho, claro, pues eso, de cada 100 solicitudes de asilo, solo 30 personas solicitan tener garantizados de forma plena todos estos derechos ya materiales que requieren pues un sistema específico de garantías, como es el alojamiento, ¿no? Viviendas o albergues, etcétera. Ya, wow. Bueno, no, pero si quieres dar la pregunta, di la pregunta ahí. Porque, de todas maneras, le quiero decir a las personas que están haciendo las preguntas, que están participando, donde sale el renglón para hacer los comentarios, hay un icono que dice un signo de interrogación. Ustedes le pinchan allí y pueden hacer la pregunta y sale inmediatamente la pregunta para que Gabriel la pueda hacer, ¿ok? De todas maneras, Jorge, que está atrás, nos puede dar el apoyo de decir la pregunta. Vamos a ver la siguiente pregunta. Hay dos de la misma persona que antes, y una es: este 8 de febrero tengo la cita en extranjería para ir a un manifiesto del asilo. Pregunto, ¿habrá algún beneficio en el caso de hacer algunos cursos? Y otra, los que vinimos de un tercer país, ¿cómo ves esos casos? Bien, en principio, por hacer cursos no entiendo bien la pregunta, que qué beneficio puede tener por tener cursos, no sé si por estar en España y hacer cursos de formación, qué beneficio puede tener. Pues hombre, digo yo que si haces un curso de formación, lo primero pues la formación que recibes. Claro. ¿Vale? Claro, eso es positivo en general para tú mismo y para tu propia inclusión laboral en España, etcétera. En el caso de en que algún momento tengas que pedir algún permiso de residencia de trabajo, pues hombre, lógicamente siempre es positivo el que tu tiempo lo hayas dedicado a formarte que no en otras cosas o de ocio. Entonces, pues siempre es un elemento positivo de convivencia o de inclusión en España. Pero no suele ser, no tiene tampoco más allá beneficio el haber hecho cursos, ¿no? La otra cuestión era, perdona. Los que vinieron del tercer país. Ah, sí, los tercer país. Bueno, ese es un tema más complicado. Efectivamente, en el derecho internacional de asilo, la idea es que uno cuando sale del país tiene que pedir asilo en el primer país en el que recae. No pasa nada si es en tránsito, o sea, no hace falta. Si uno está en tránsito porque va a un determinado país, no pasa nada. Si uno, por ejemplo, viene a España por Turquía, que hay mucha gente de Venezuela que viene por Turquía, pero en Turquía simplemente en unas horas, un día, un mes, tal, eso pues es tránsito, no es tan importante. Pero en principio, el principio general es que si uno llega a un tercer país seguro, allí tiene la obligación de pedir protección internacional. Y si ese país se la ofrece y es un país seguro, entre comillas, ¿no? Pues si luego va a otro tercer país, en este caso, por ejemplo, España, pues España podría denegar su solicitud de protección. Claro, porque la pidió en otro país. O porque tenía el deber de pedirlo. De hecho, es un caso bastante frecuente entre las personas de Venezuela, porque claro, ha habido muchas oleadas de migración forzosa desde hace muchos años, ¿no? De determinadas clases sociales primero, etcétera, y a determinados países, ¿no? Entonces hay mucha gente, pues evidentemente el primer país que está recibiendo gente es Colombia, ¿no? La migración se hace primero en los países de alrededor, Colombia, Chile, etcétera. Entonces hay mucha gente que ha estado por allá,
que se ha frustrado su proyecto migratorio o de huida a esos países y luego viene a España, en esos casos se está denegando la protección internacional por parte de España. Hay que justificar muy bien en esos casos en que en ese país no es un país seguro, no nos dan permiso de residencia, lo hemos tenido que intentar pedir, intentar solicitar nuestros derechos como residentes o como asilados en esos países y intentar de un modo demostrar que el Estado de allí no ha sido garante de nuestros derechos, que allí tenemos peligro de nuestra vida, de nuestros derechos, o que nos está garantizando los permisos de residencia, los trabajos, etcétera, y si no hacemos eso, es complicado que se pueda conseguir luego aquí la protección internacional, porque lo que viene a decir usted es que, bueno, pues si ya está usted en Chile y en Chile le puede usted sin ningún problema, de allí no le van a deportar a Venezuela, pues entonces Chile está cumpliendo con el derecho internacional de protección internacional, que es simplemente otorgar un permiso de residencia. Claro, el pedir protección internacional en España es pedir un permiso de residencia, simplemente para que no me devuelvan, porque allí tengo riesgos. Entonces, si ya lo has hecho en Chile, no puedes ahora después ir cambiando de país a ver cuál es mejor. Claro. Eso es un problema. En algunos casos es posible, ¿no? Yo tengo algunos casos que he tratado, pues personas muy vulnerables, que pues a lo mejor tienen nacionalidad, doble nacionalidad. Estoy pensando en un caso que tiene una doble nacionalidad de otro país, ¿no? Creo que la de Perú, pero hace 40 años que no va a Perú, no tiene familiares en Perú, no tiene familiares en Venezuela, su familia está en España, está en Estados Unidos, es una persona muy mayor y por tanto es absurdo que le devuelvan a Perú por ser nacional de Perú o a Venezuela. Es un caso muy claro de razones humanitarias de carácter internacional, ¿no? Pero, sin embargo, el gobierno español le ha denegado el asilo. Y entonces estamos en proceso de recurso ante los tribunales prácticamente, puesto que es un caso muy claro en que esa denegación de tercer país seguro no es correcta y debe revocarse. Pero en principio, la mayoría de los casos en los que uno ya ha estado un tiempo, 6 meses, 1 año, 2 años en otro país, antes de llegar a España, se suelen denegar la protección internacional. Es decir, tú la solicitas, tienes derechos durante 3 meses o por ahí, y luego te deniegan la solicitud y tienes que entrar en vía de recurso, te quitan el documento y ya pues la vida es mucho más complicada, claro. Bueno, vamos a dejar un momento ¿que está pidiendo tiempo? No, te digo yo que son menos 10, más o menos. Que ya se nos pasa el tiempo aquí, nos ponemos aquí a hablar. Sí, bueno, vamos a finiquitar el paso de la protección internacional, pero las preguntas las vamos a hacer ahorita ya. Ok, retomando, si tú vas a pedir protección internacional, tienes que ir a la policía a tomar la cita para la declaración. Cuando llegue el día de la cita de la declaración, del por qué tú quieres pedir protección internacional, te van a dar una hoja en blanco que va a durar 9 meses, donde tú puedes transitar por España, pero esa hoja no tiene permiso de trabajo. Muy bien, cuando pasen esos 9 meses y la policía no te ha llamado para decirte que si está aprobada o no está aprobada tu protección internacional, te diriges a la policía para que ellos te den una tarjeta roja, que la tarjeta roja sí tiene permiso de trabajo. Sí, pero con el documento blanco, cuando pasan 6 meses, también se puede trabajar. Ok, con el documento blanco. Porque la idea son 6 meses desde hacer la entrevista. Tú haces la entrevista, te dan un documento que tiene validez ese documento de 9 meses, pero tu derecho a trabajar empieza el 6.º mes. Con lo cual, si no te contestan antes, vale, tú vas a estar pudiendo trabajar 3 meses con ese documento blanco y luego el rojo, no te contestan antes, claro. Ok, entonces, cuando tú tienes la tarjeta roja, ¿esa tarjeta roja tiene validez también 9 meses o 6 meses? No, eso ya son de 6 meses, renovables. Son de 6 meses. Cada 6 meses tú vas a ir renovando tu tarjeta roja, sí, hasta que te salga hasta que te conteste el gobierno si te concede o no protección internacional. Ok. Cuando te conceda, que normalmente, por lo menos en el caso de los venezolanos, cuando te contestan denegada, automáticamente... No, te contestan denegando asilo, pero concediendo un permiso de razones humanitarias de protección internacional. Exacto, que eso es automático. Por eso es que la están negando todito. No, están aceptando la mayoría de las solicitudes. Tú cuando pides protección internacional, hay 3 modalidades diferentes de protección internacional. Y realmente tú no sabes lo que estás pidiendo. Yo quiero pedir asilo. Pero realmente estás pidiendo 3 modalidades. Sí, son 3. El estatuto de refugiado, la protección subsidiaria y las razones humanitarias. Okay. ¿Qué pasa? Que en el caso de Venezuela, el gobierno está masivamente dando ese tercer tipo, pero está denegando los otros 2. Por eso le dices denegaciones masivas, pero no. Te están concediendo masivamente un permiso por razones humanitarias de 1 año, con permiso para residir y trabajar durante 1 año, renovable automáticamente en función de la situación del país. Okay. Que tal como está Venezuela, pues en principio parece que debería ser renovado
por unos cuantos años, ¿no? Pero es verdad que te deniegan asilo y protección subsidiaria, pero te dan este tipo de permiso de protección internacional especial de 1 año. Claro, pero por lo menos a mí me la negaron. Salvo, como decíamos antes, que por ejemplo pues vengas de otro país, hayas estado antes de Venezuela, hayas ido a Chile o a Colombia, etcétera, y luego has venido a España. O hayas hecho eso, hayas estado en Venezuela y luego hayas vuelto a España, que sería lo mismo. En esos casos se está denegando todo, cualquier tipo de protección internacional. En esos casos la persona tiene que recurrir y puede caer en situación de irregularidad y buscar otros permisos de residencia y trabajo que la legislación de extranjería tiene. Ya, claro. Pero por lo menos en el caso mío a mí me la negaron. Yo creo que ya nada más llegué a renovar la tarjeta. A ti te negaron el asilo, pero te concedieron un permiso de razones humanitarias Exacto. internacionales. Que la he renovado 2 veces. Claro, ya llevas 3 años, no 3 veces. Sí, no, 2 veces. 2. 2 veces, sí. Claro, pero casi 3 años ya. Bueno, claro, lo tengo que renovar ahorita en abril. Claro, pero entonces ya ahí puedo optar por la nacionalidad. Claro, en España, para obtener la nacionalidad española hay distintas vías posibles. Y una de ellas es llevar residiendo legalmente en España determinados años. En general, el plazo general son 10 años. Cuando una persona extranjera reside legalmente en España 10 años de forma continuada, y en teoría si tiene buena conducta cívica, dice la ley, y suficiente integración en la sociedad española, básicamente tiene un idioma castellano más o menos razonable y tiene una serie de conocimientos actualmente sobre el país, más o menos, se hace un examen y tal, pues puede solicitar con 10 años de residencia la nacionalidad. Pero es verdad que en los casos de básicamente excolonias del Imperio Español colonial antiguo, porque es así, es tan crudo, se dice que por las relaciones, pero viene a ser así, porque son todos los países de Latinoamérica, más Brasil, más, no sé si Filipinas también, serían 2 años, y Andorra y Portugal 2 años de residencia legal. Es decir, todas las personas latinas, simplemente con 2 años de residencia legal, supuestamente por los estrechos vínculos y lazos que devienen de una historia colonial, pues tienen acceso a esa nacionalidad por residencia solo con 2 años. No es un beneficio frente a otras nacionalidades, ¿no? Otras nacionalidades de África pues son 10 años. Vale. Los refugiados, por ejemplo, son 5 años de residencia. La persona extranjera que se casa con una persona española solo es 1 año. Okay. El que nace en España, el nacido en España, pero que es extranjero, cuando lleva 1 año ya de nacido, también solo es 1 año de residencia. Son distintas vías de acceso a la nacionalidad por residencia. Para los venezolanos, ¿no? Sí, también. El venezolano nacido en España, sí. Y si tiene permiso de residencia, el niño, cuando lleve 1 año de nacido en España con permiso de residencia, puede acceder a nacionalidad por residencia. Bueno, ya les prometo otro live con Gabriel hablando de ese tema, porque yo tengo bastantes compañeros que tienen problemas con eso. Con eso. Puede ser. Bueno. A ver, el caso del venezolano nacido en España, lo que tiene problemas es de conseguir primero la residencia legal. Oye, ¿te parece poco? Por un problema de mala gestión de las autoridades. En el sentido de que si tú ya tienes permiso de residencia, ¿no?, por razones humanitarias, y nace tu hijo, debería ser automático el que te den a que el menor tenga ya sus papeles en regla. Sin embargo, como es una cosa muy especial, muy nuevo el tema de Venezuela, o sea, desde 2018 de 2019 se entrega este permiso especial, y como la oficina de asilo está tan saturada, tiene tanto tiempo de trabajo, pues es un trámite especial de extensión en territorio o nueva solicitud de asilo. En algunos casos se le está obligando a hacer unas nuevas solicitudes. En otros casos, bueno, no es así automático y puede tardarse tiempo en conseguir primero la residencia del menor. Y entonces, por tanto, luego pues se retrasa también la solicitud de nacionalidad. Cada caso, hay casos así, muchos casos particulares. Pero en principio el término general es el nacido en España, solo con 1 año de residencia legal podría acceder a la nacionalidad. Ya. Bueno, hemos concluido la parte de protección internacional. Cuéntanos brevemente la parte del acojo, o sea, la solicitud de acojo, ¿no? De acogida. De acogida. Bueno, el sistema de acogida de protección internacional, que también forma parte del protección internacional, es otro proceso diferente que lo que hace es una política del Estado para facilitar, garantizar los derechos de los solicitantes de asilo en su primer momento que llegan a España. Yeah. ¿Vale? Se entiende que cuando una persona sale huida de un país puede tener dificultades económicas y entonces pues hay que garantizar de algún modo esa primera etapa a las personas, ¿no? Entonces en Europa hay unas normas de acogida en todos los estados europeos
y entonces ese derecho a tener un alojamiento, una manutención de una forma temporal de unos meses mientras me dan el permiso de residencia y puedo trabajar, pues se garantiza a través de una cosa que se llama el sistema de acogida. Que hay que hacer una solicitud igualmente y hay que probar que no se tienen recursos. Como decía, de cada 100 solicitudes de asilo, solo 30% solicitan acceso. Y ese 30% solo entra en una parte porque las plazas de este sistema son muy limitadas. De hecho, hablábamos de un año de retraso en la solicitud de asilo. También ha habido incluso un año de retraso, ha llegado a haber, para entrar en el sistema de acogida, porque en el país solo hay 10.000, creo que eran 10.000 plazas de acogida del sistema este, y claro, hay más de 100.000 solicitudes de asilo y 30.000 personas que lo solicitan. Entonces puede haber retrasos muy, muy largos para poder entrar. Y a lo mejor puede que entres y a lo mejor solo estés 2 meses, porque si te resuelven rápido y te deniegan o te dan un permiso como el vuestro de Venezuela, tienes que salir del sistema. De hecho, la última familia que nosotros hemos atendido dentro de este programa de acogida, que yo como abogado de CEPAIN en este caso, dentro del programa, pues entró en noviembre, hizo la entrevista de asilo y el sistema de acogida y lleva 2 meses y ya tiene que salir del sistema. Y ya tiene que buscarse una vivienda y ser autónomo perfecto totalmente de Venezuela, estoy hablando. De Venezuela, un matrimonio. Y eso, pues, a lo mejor en muchos casos puede ser que ni siquiera interese solicitarlo, porque puede que entres en un lugar, un sitio, y luego no tengas suficientes redes o recursos para poder alcanzar un alquiler de una vivienda de forma autónoma. Ese es otro live que le prometo con Gabriel, de verdad, porque esos temas son muy interesantes. Pero ¿qué gozan las personas que entran o logran entrar en el programa de acogida? ¿Qué beneficios le...? Pues garantizar esos derechos que he dicho antes. El derecho a tener un documento, pues si tienes problemas para renovarlo, etcétera, tienes a alguien que te va a ayudar. Derecho a asistencia jurídica, asistencia psicológica, derecho a cursos, a aprender el español, a hacer 3 cursos de formación y también pues garantizar tu alojamiento temporal y tu manutención, unas ayudas económicas muy básicas, muy pequeñas para sobrevivir, para farmacia, para ropa y durante ese tiempo primero que tienes. Claro, todo eso es el sistema de acogida. Se normaliza tu situación. Eso, claro, si ya pasan los meses, los 6 meses, el caso, y ya puedes trabajar, pues lógicamente pues una inclusión laboral, y en el momento en que ya ya estés trabajando, tengas ingresos, pues lógicamente se abandona el programa, claro. ¿Y hay un límite de tiempo para poder pedir la solicitud de acogida? Sí, también entre los requisitos para entrar, el primero es pedir asilo en la policía, y el segundo es no tener recursos económicos, claro, y el tercero sería no llevar más de 6 meses en España, ni 2 años en la Unión Europea. Sí, si ya llevas más de 6 meses en España y no has pedido el sistema de acogida, luego ya no lo puedes solicitar. No obstante, si tú solicitas asilo y se te reconoce el estatuto de refugiado, ¿vale? Que no suele ser lo normal en Venezuela, pero bueno, siempre hay líderes y gente que tiene motivos de asilo muy claros, ¿no? Es lógico. Pues en esos casos sí que hay unas posibilidades de poder entrar en el sistema de acogida, e incluso si uno entró de primeras, puede llegar a estar hasta 18 meses. El sistema de acogida es para garantizar los derechos de la gente que lo está pidiendo en sus primeros momentos, y si se le deniegan, pues tienen que salir de ese programa. Pero si le aceptan el estatuto de refugiado, pues entonces puede llegar incluso a estar hasta 18 meses con el programa. Cosa que es muy habitual y normal en personas que necesitan más necesidades. Estoy pensando, por ejemplo, en la gente de Afganistán. Gente de Afganistán que maneja el idioma del farsi, pues aprender castellano, adaptarse un poco a las circunstancias, pues no se hace así en 2 o 3 meses. Bueno, y prepárate porque se tarda mucho tiempo en aprender el idioma, relacionarse, tener habilidades para poder hacer una nueva vida fuera de la guerra y con todo el dolor que supone de tener allí sus familiares intentando huir de allí del país con los talibanes en este momento. Claro, pero y en otro punto de vista lo que está pasando ahorita en Rusia y Ucrania. De Ucrania, aquí en Salamanca y en España hay mucha gente que ha solicitado asilo. En Rusia, que digo. Y en Rusia también. De Rusia también tenemos aquí mucha gente que ha pedido asilo, se está concediendo en algunos casos, en otros pues es más difícil, otro tipo de protección. Pero también son conflictos armados que claro. Toda la periferia de Rusia, de la ex Unión Soviética, hay conflictos fronterizos, Georgia, Crimea es el caso, Ucrania, Daguestán, bueno, son conflictos que hay allí desde hace años militares
y las poblaciones civiles, pues lógicamente están sufriendo y huyen. Claro, buscan auxilio. Seguridad, sin más Mira, para Gabriel, sus hijos. Bueno, hemos hablado un poquito, en resumen, claro, no todos los casos son iguales, a mucha gente se lo he dicho, a la gente que me consulta, no todos los casos son iguales, depende mucho de la nacionalidad, depende mucho de tu situación, de cómo vengas, con qué vengas, y tú te tienes que comprometer con esta gente a hacer otro live. Sí, bueno, claro, cuando quieras. Cuando quieras, no, cuando tenga yo agenda, vamos. Ok, vale. Ajá, Cuando Gabriel. podamos concertar una agenda otro día, pues no hay problema. Vale, Gabriel, pasamos a la Ya parte de sabes, las tú lo que preguntas. me porque pida, ya Ronald. Ya estamos terminando el live, pero pasamos a la parte de las preguntas y es donde muchas personas que están viendo quieren las preguntas, pero yo tengo unas preguntas aquí que dicen. Venga, a Que ver. dice después de tú decir todo esto, de informarnos todo esto, ¿tú recomendarías a la gente emigrar a España? Bueno, depende. España, de luego, es un país que yo creo que tenemos un buen sol, como dicen. La economía no es muy bollante y hay una situación bastante de crisis con la pandemia, pero evidentemente los niveles de seguridad, en este caso, son muy superiores a los de muchos países del sur, que son la gente que está migrando. Pero realmente en España quien más migran son los alemanes y los europeos, y lo hacen por el sol. Ya. O sea, el país ahora mismo es un país de inmigración y también de turismo, es una de las grandes potencias mundiales, porque tiene mucha diversidad cultural y mucha diversidad de naturaleza y buen clima. Pero para emigrar como un proyecto, pues hay que pensárselo bien. En todo caso, pues siempre las migraciones suelen ser circulares, uno no se va para toda la vida. Tu país es tu país. Claro. Pero evidentemente, si hay unas circunstancias de vulneración de derechos terrible, como pasa en Venezuela, en Colombia, en Honduras, en Salvador, pues lógicamente la situación en esos países, en la mayoría de los asuntos clave, están mejor en España. Es evidente. Claro, más calidad de vida. Claro, acceso, primero seguridad. Tú que conoces Salamanca, es uno de los lugares más seguros del mundo. Esto no tiene evidentemente nada que ver con Caracas, que es una de las ciudades más violentas del mundo. Para nada. Entonces, claro, si me dices si es mejor desde el punto de vista de la seguridad, por supuesto. El acceso a la vivienda es complicado. Es el problema más complicado que hay en España, sin ninguna duda. Pero sin embargo sí se consigue, sí se puede conseguir. Bueno, es verdad que la gente de Venezuela tiene un poco más de facilidad porque es más expresiva y se relaciona mejor y tal, pero es muy complicado, los precios son muy altos respecto a los salarios son bajos en España en general, comparativamente con Europa, y sobre todo el porcentaje que hay que dedicar del dinero para pagar la vivienda es muy caro. Es los países más caros de Europa. Bueno, sí. Es la primera causa de pobreza en España, es la vivienda y las dificultades de acceso a la vivienda, y en los colectivos que más difícil lo tienen para acceder a la vivienda son precisamente las personas extranjeras. Vale. Yo esta semana he recibido 2 llamadas ya de varias personas, un señor de Brasil y otro eran de Guatemala, que tenían dinero de suficiente, garantizar para pagar las rentas, pero que por temas, creen ellos, de pura discriminación de ser extranjeros, no les querían arrendar pisos. Sí puede ser. Sí. Puede ser, Eso puede es diario y continuo. Bueno, sí puede ser. Ajá, también me preguntan, cuando estaba haciendo la publicidad del live, un amigo me dice, pregúntale, porque creo que no va a poder ver el live en vivo. Bueno, vale la redundancia, dice, ¿qué es el empadronamiento y qué se debe hacer primero? ¿La solicitud de protección internacional o el empadronamiento? Bueno, empiezo al revés. No hace falta empadronarse para pedir asilo, ¿vale? Ni hace falta pedir asilo para empadronarse, son cosas independientes. El empadronamiento simplemente es registrarse como que uno está residiendo en España. O que su domicilio, allí donde vive más de 6 meses al año, es ese sitio. Es un derecho y una obligación en España, ¿no? Es simplemente el padrón, es un registro administrativo que lleva el Estado de qué gente vive en esa población, independientemente de cuál sea su situación administrativa. Entonces, pues si uno está en este municipio, para poder saber diseñar las políticas en general y saber lo que hay, la realidad, pues hay que inscribirse allí para que se sepa que yo estoy en ese municipio. Es un registro. Ya. Entonces, claro, pero no tiene... Son trámites diferentes. Es un efecto declara, entonces tú puedes sacar un certificado que declara que tú estás viviendo allí sin más, que hace constancia de un hecho, que es simplemente que estás aquí. Vale, nada más. Ya. Asilo puedes pedir asilo en cualquier parte del país y no es obligatorio, por supuesto, que tengas el registro hecho.
Pero es verdad que en algunas provincias lo están pidiendo ese trámite previo para pedir asilo, creo que en Valencia. Ya. ¿Por qué? Pues simplemente porque como hay distintas comisarías y cada territorio tiene esa zona asignada para hacer esas entrevistas, pues los policías solo quieren atender a los de su territorio. Y entonces dicen, no, a mí, si tú quieres que yo te haga la entrevista aquí, te ponga la cola, Ya. tú primero te empadronas de aquí. Claro. Porque si no, hay un movimiento, ¿no? La gente va buscando, dice, bueno, ¿dónde hay la entrevista que tarde más o menos? En función de su interés, y puede pedir así, ¿no? Bueno. Creo que es una cosa absurda, porque para otros trámites debería ser libre, y entonces de forma natural, digamos, o de demanda, se equilibrarían las entrevistas, ¿no? No puede ser que una provincia tenga un año de retraso y otra tenga un mes. Si hubiera una libertad total para poder pedir asilo donde tú quisieras, pues se equilibraría naturalmente, ¿no? Entonces la gente que las provincias donde tienen un mes ampliarían más tiempo, haría más gente. Bueno, el caso es que así no funciona, y lo que se entiende es que tú tienes que pedir asilo supuestamente donde estés viviendo. Y por eso algunas comisarías solicitan empadronamiento, pero no es obligatorio. Ya. Para nada. Y Pero bueno, es también- recomendable, pues lógica, sí. Una recomendación, cualquier persona extranjera que quiera residir en España, lo primero que tiene que hacer es empadronarse. Es útil, interesante e importante hacerlo. Ya. No, y lo que también quería decir era que la solicitud de petición Y digo, empadronamiento simplemente es registrarse en la municipalidad, en el ayuntamiento, es decir, miren, aquí estoy, vivo aquí, y ya está. Ya. Eso significa empadronarse. No, que la petición de protección internacional es gratuita, no tienes que pagar por No, eso. no, Sí, sí, sí. aquí no es como en Estados Unidos, donde es un Exacto. procedimiento judicial, que es una traba para evitar que la gente pueda pedir asilo. Aquí es un procedimiento, lógicamente, gratuito. Ya. Otra pregunta que me hicieron también fue que ¿cuánto tiempo puede durar mi situación ilegal en España? Depende, o sea, depende de la situación, ¿no? Bueno, cuando uno entra ilegal, para que tú no estés ilegal, primero, o tiene que entrar ilegalmente, cosa que si viene desde América es imposible porque sueles venir en avión, a no ser que vengas de polizón en un barco, Oye, pero... que podría ser, pero Oye, tiene lo que normal, saber, ¿oíste? la gente de Sudamérica, que suele, me imagino que la gente que nos está viendo, suele venir en avión, y entonces no viene ilegal o irregular, sino viene con un visado de turista. Ya, claro. Entonces tiene derecho a permanecer en España 3 meses antes de estar en situación irregular ilegal. Mira, ya, antes que se me vaya la pregunta. En el momento que uno pida asilo, por ejemplo, ya está regular. Ah, ok. Pero escucha, antes que se me vaya la pregunta, ¿es verdad que van a pedir visa a todos los países latinoamericanos? No. ¿Es falso? Que yo sepa, no hay ninguna noticia al respecto. Habían dicho eso porque, de hecho, la gente que está pensando venirse para acá, las agencias de viajes están diciendo que lo compren antes de octubre. No lo sé, puede ser que se pueda volver al visado, porque vivimos una época en que pues la extrema derecha está ganando posiciones en todos los países y en Europa también, y eso significa más xenofobia y más impedimentos para que la gente llegue a España y a Europa. Y entonces el visado no es más que una autorización. Es que para poder viajar necesites... el visado es un permiso para entrar, para hacer un cruce de fronteras. Entonces, ¿qué pasa? Que España es un país de turismo que recibe mucha gente. Entonces, por esa razón, España tiene convenios bilaterales con prácticamente toda Latinoamérica para recibir turistas y no obligarles a tener que pedir un permiso para venir de turistas, ¿no? Ya. Tú para el visado de turista, Venezuela está exento, Colombia está exento de visado. Pero hay unos países que lo tienen. ¿Puede llegar a implementarse? No lo sé. En principio yo no he oído nada. Sí que se ha salido una cosa nueva que ya estaba previsto, que era el ETSIA, que es una especie de comunicación de datos, pero no una autorización, un visado previo que tengas que en el consulado solicitar como antaño, ¿no? Pero no te extrañe, porque como cada vez hay más gobiernos de extrema derecha en Europa y más influencia de la extrema derecha, y en España, pues las primeras medidas que van a tomar los partidos de la extrema derecha es ese. Es el visado. Claro, evidentemente, intentar que la gente no venga. No, la gente, eso es así, son las políticas de la derecha, la extrema derecha en España, que no tiene nada que ver la extrema derecha de España y Europa con la de otros países, ¿eh? O sea, tienen su relación, pero en cada país la política funciona de una manera determinada, y en Europa y en España, pues la derecha y la extrema derecha lo que hacen es impedir que la migración. Ya. Bueno, ahora yo por mi parte no tengo más preguntas. Tenemos preguntas de los usuarios. Jorge, cuando quieras. Bueno, aquí pone una aclaración a lo que el ETIAS es lo que mencionas. El ETIAS, pero no es una visa. Claro. Es un permiso que está solicitando España para los extranjeros.
algo sencillo, no una visa como tal, tengo entendido, comentan aquí. Eso es. Luego hay varias preguntas, alguna yo creo que está respondida, pero bueno, yo te voy a leer todas. Yelita Blanco dice, si me niegan el asilo y el refugio, ¿qué otra opción tengo? Si con la hoja... Bueno, hay varias preguntas. ¿Te voy haciendo una por una? O... Sí, una por una. Venga, y las voy viendo, sí. Hazmelas todas y... Vale. Las de Yelisa son, si me niegan el asilo y el refugio, ¿qué otra opción tengo? Si con la hoja que puedo hacer los cursos, por ejemplo, del INEM, no es obligatorio el empadronamiento para el asilo, entendí. Y yo vivo en Zaragoza, mi cita la pedí en Huesca. ¿Por qué no encontraba más? ¿Podría haber algún problema? Sí, bien. Primero, para poder pedir asilo no hace falta estar empadronado. Es recomendable porque en algunas comisarías te lo suelen pedir de forma ilegal y si lo obtienes, pues mejor. En el caso de que ella vive en Zaragoza, esa persona vive en Zaragoza y la pide en Huesca, pues probablemente cuando haga la entrevista en Huesca le van a pedir justificar un poco si está empadronado en Huesca o no. Si no es la única forma, claro, yo entiendo que las dificultades y que la gente, en el caso de Venezuela, intente buscar los plazos más reducidos. Pero efectivamente, si uno ya lleva tiempo en Zaragoza y ha pedido en Huesca, puede ser que le digan, mire, usted si está empadronado en Zaragoza, está empadronado en Zaragoza. No sé exactamente, yo creo que ahí te puede tener algún cierto problema, así que debería de empadronarse en Huesca o cambiar la cita, se puede cambiar las citas a Zaragoza, que es el lugar, si está residiendo allí, más cercano. Pero es verdad que Huesca a Zaragoza es una hora solo, pero también es un poco mucho la casuística de cada comisaría. Yo sé lo que hacen en Salamanca, pero no sé exactamente lo que harán en las comisarías de Huesca y de Zaragoza, eso habría que consultar. Sobre otras alternativas, si a uno le deniegan asilo, en el ordenamiento jurídico español hay muchos tipos de permisos de residencia y trabajo, desde permisos que se pueden obtener desde origen, tramitándose a distancia, etcétera, y si uno está aquí ya, pide asilo y le deniegan, pues lo típico y más popular y habitual es acceder al permiso por arraigo. Son los más conocidos por arraigo social o arraigo laboral o incluso arraigo familiar. El más conocido de todos es el arraigo social, que para ello pues hay que tener pasaporte en vigor. En el caso de Venezuela se puede hacer excepción por las dificultades que hay. Hay que también buscar un certificado de antecedentes penales y llevar 3 años en España. Y además conseguir una oferta de trabajo hacia el futuro, ¿no? Una oferta de contrato de al menos un año y de salario mínimo interprofesional para jornada completa, que en 2022 serían 1.126 euros al mes aproximadamente. En esas circunstancias, si se cumple todo eso, se presenta solicitud y se concede este permiso de un año. El arraigo laboral es similar, pero en vez de estar 3 años en España, pues solo son 2. Y si en ese tiempo de los 2 años hemos trabajado 6 meses, ya sea en economía sumergida o en blanco, se podría llegar a solicitar este tipo de permiso aportando cierta documentación que, bueno, es un poco más complejo que no vamos a explicar, ¿no? Y otra de las tercera forma también más habitual, pues sería siendo familiar de un comunitario. Es muy habitual, pues en las relaciones que la gente pues tenga hijos, familiares. Entonces, si tú te casas con una persona europea o te haces pareja de hecho, llevas viviendo un año con ella o 6 meses y estáis registrados, pues ya eres un familiar de una persona europea. Y entonces hay otra norma, otro régimen de extranjería que dice que si tú eres familiar de una persona europea, directamente no hace falta que ya pidas permiso, sino que lo tienes, por ley, a residir y trabajar. Y lo único que tienes que hacer es sacarte una tarjeta. Pero la ley establece que ya tienes derecho directo a residir y a trabajar siempre que acompañes a la persona europea en España. Claro. Son las 3 formas más habituales, ¿no? Hay más permisos de estancia por estudios, de residencia, que se pueden llegar a pedir, pero entre las personas que han pedido asilo y se les deniega, estos 3 formatos o permisos son los más habituales sin tener que volver al país de origen. Otra era, si con la hoja puedo hacer los cursos, por ejemplo, del INEM. Sí, con la hoja blanca, ¿no? Con haber presentado la solicitud, uno entonces es solicitante de asilo y por tanto tiene derecho a acceder a la formación y los servicios públicos de formación, ¿no? Que se ofrecen por el INEM, el ECIL en Castilla y León o los servicios públicos de empleo de cada comunidad autónoma. Tiene derecho a inscribirse y hacer esta formación. Además es lógico porque como todavía no se tiene, hasta los 6 meses no se puede trabajar legalmente, pues en ese tiempo lógicamente sí que existe el derecho a poder acceder en igualdad de condiciones que el resto de personas españolas o residentes a los servicios públicos de formación. Otra persona, si tengo mi primera residencia por un año, arraigo laboral, ¿puedo reagrupar a mi esposo que está en Colombia?
En ese mismo año en el que uno empieza, no. Tiene que esperar que transcurra un año, renovar, y ya cuando tenga esa renovación, ese permiso, que ya será de 2 años del régimen general, ahí ya puede hacer la solicitud de reagrupación. Una vez que ha conseguido ese arraigo laboral o arraigo social o lo que sea, pero que sea un permiso de ese año, en ese primer año, para poder luego después reagrupar, lo que debe de hacer, o es lo habitual, es remitir remesas de dinero a los familiares que luego quiere solicitar la reagrupación. Eso es fundamental. Cuando ya transcurra ese año de residencia y han mandado dinero, entonces ya puede solicitar a la oficina de extranjería de aquí, oye, mira, yo quiero que mis familiares, a los que yo ya llevo un año o más tiempo mandando dinero y dependen de mí, que se vengan legalmente y puedan estar conmigo a acompañarme. Si son menores de edad, prácticamente es directo, no hace falta justificar que se envía dinero porque son menores de edad, ¿no? También es verdad que hace falta tener ingresos aquí suficientes. Si quieres que mis familiares se acompañen conmigo, tienes que tener dinero suficiente para mantenerlos. Normalmente menores de edad, hasta 18 no hay problema. Mayores de 18 es muy complicado, ya es prácticamente muy difícil conseguir esa reagrupación, a no ser que uno tenga ya un permiso de residencia de larga duración. Es decir, que ya lleve más de 5 años en España, tenga ya más permisos, y entonces ya puede reagrupar a personas adultas, a sus padres o incluso a hijos de 21 años, incluso mayores. Si no, es más complicado. Abuelos, ahí no entra. No obstante, cuando uno ya tiene un permiso de residencia de 2 años, como puede adquirir la nacionalidad española, una vez que adquiere la nacionalidad española, pues lógicamente es más fácil reagrupar tanto a hijos como padres, ¿no? Que es lo más habitual. Abuelos no entra ahí. Reagrupar a tu abuelo, si ese abuelo no tiene a nadie en su país de origen y depende de ti y está a tu cargo, etcétera, podría ser también posible reagruparlo. Pero claro, sí. La administración en España funciona todo con documentación, con papeles, informes médicos que acrediten su situación, las remesas de dinero. Una de las recomendaciones siempre a una persona extranjera que llega a España es que todo papel que genere, que lo guarde bien. Hasta los tickets del autobús y de los taxis puede ser interesante al final, es así de lamentable, pero la burocracia es muy importante y en España todo funciona a base de escritos y documentación. ¿Tenemos más preguntas, Jorge? 2 más de Francis 7. Al entrar al país, ¿qué es lo primero que debo de hacer para solicitar protección internacional en España? Y si en los 6 meses no puedo trabajar, ¿qué puedo hacer para poder ganar dinero? Bueno, lo primero que tiene que hacer para pedir, pues es acercarse, ya sea en el aeropuerto mismamente, allí ante la policía o las autoridades del aeropuerto, o a una comisaría de la Policía Nacional para informarse de cómo pedir asilo, ¿no? También se puede hacer en la oficina de asilo en Madrid, pero la comisaría de policía más cercana le pueden informar. También puede ir a las ONGs especializadas que pueda haber en esa ciudad, ¿no? CEAR, ACCEN, Cruz Roja, CEPAIN, ¿no? Donde puede tener gente que le informen sobre cuáles son los primeros pasos que tiene que hacer, ¿no? Y yo recomendaría esa opción. Primero informarse en el territorio donde estoy, ¿no? De cómo se accede al procedimiento de protección. Sobre qué hacer si no puedo trabajar hasta los 6 meses, pues no te queda más que o tirar de ahorros, de recursos propios, o solicitar las ayudas públicas del sistema que existe, igual para todos, ¿no? Públicas a la gente que no tiene menos recursos, o ingresar en este sistema de acogida que durante un tiempo te va a garantizar, o trabajar en economía sumergida. Son las opciones existentes, ¿no? Más que en la economía sumergida, pues lógicamente tiene sus riesgos porque es ilegal, claro. Es ilegal, pero es verdad que a la persona en estas circunstancias pues son sanciones administrativas, no es un delito. No, solo es un delito la explotación laboral o la trata, ¿no? Laboral, eso sí, el haber venido a España solo para trabajar ilegalmente y de una forma forzada, esos son delitos, pero el trabajar en economía sumergida no es delito en España, son multas, pero es verdad que no es tan amplia la economía sumergida como puede ser en Latinoamérica. Aquí es mucho más difícil trabajar en negro que trabajar en Latinoamérica, ¿no? En Latinoamérica puede ser muchas veces en lugares el 90% de la economía, y aquí es muy reducida y más baja y solo en determinados sectores y además con condiciones muy precarias de trabajo. Sector de hostelería, servicios, en el campo, bueno, en fin. Siguiente pregunta. ¿Ya están todas? Bueno, Gabriel. Bueno. Creo que hemos terminado. Pues breve entonces, yo pensaba que iban a
fulminar aquí a preguntas, menos mal. No, pero yo creo que es necesario otro live, Gabriel. Aquí hay mucha tela que cortar, en serio. Nada más, imagínate, esto es el preámbulo. Pero después hay que pasar la barrera que, mira, tengo mi hijo que no le dieron la sentencia, pero a mí sí me la dieron. ¿Qué hago? O sea, son casos que se han presentado así. Claro. Hay muchos. y hay otra cosa que depende de cada nacionalidad. A ver, si quieres que hagamos una vez al mes o algo así, un especial de extranjería y migraciones. Vale, pero no tengo tiene que ser de inconveniente. distintos temas. Uno Bueno, una vez al mes o uno cuando te dé la gana, vamos, que Bueno, no eso- sé, eso- no pero sé la eso depende periodicidad. de ti. Bueno, lo haces cada 15 días, me dices. No, entonces claro, entonces un mes no, porque sería No, eso depende ocupar de el ti. 50% de sí. tu programa. No, pero eso depende de Del ti, canal. depende de la agenda tuya. Bueno, yo una hora más o menos puedo sacar de vez en cuando, no hay ningún problema. Bueno, ahí vamos a cuadrarlo entonces detrás de cámara. Yo les informo cuando... Si vamos a hablar de migraciones, hablo ¿Hay una pregunta? con mis jefes y lo digo que esto es cuestión de trabajo y de difusión de Bueno, información de migraciones y lo podemos hacer y es más fácil. Vale, Porque puedo agendar una hora de vez en cuando, vale. como si no como estoy ahora a título particular, sino ya a nivel O profesional. sea, que tengo que crear otro programa, no sé cómo lo voy a Otro, titular, pero podemos sí. hacer otro programa Vamos a de... hacer otro programa. de migraciones. Inmigración con Gabriel de la Mora. todos los lunes, no se lo pierdan. Bueno, por ahí. Ajá, tenemos una pregunta, dime. Hay dos preguntas más. Dime, va. Tengo una pregunta. ¿Ya se puede inscribir en el EFIL con recurso y estando de alta? Por ahora todavía, en principio, no. Que yo sepa, la última información que manejamos es que no. En teoría, en noviembre, diciembre, prácticamente ya a nivel de político se había tomado ya la decisión de facilitar que una persona que le han denegado el asilo y ha puesto un recurso y está todavía pendiente de que su solicitud sea resuelta, pero ya está en una fase siguiente de recurso y ahí ya no tiene documento, ¿no? En esos casos, el gobierno de aquí de Castilla y León ya desde la cúpula política había aceptado que se podían inscribir, ¿no? Y acceder a la formación, el empleo, etcétera. Sin embargo, justo la misma semana que ya estaba a punto de aprobarse esa instrucción, por la información que yo manejaba, ha sido fulminado el gobierno. Se han convocado elecciones en la región y a ese partido, que esos políticos los han echado del gobierno. Con lo cual se ha paralizado prácticamente toda la actividad política en este asunto y ya veremos lo que pasa. Hay elecciones en Castilla y León el 13 de febrero y en función de quién gane las elecciones y quién gobierne, pues igual se puede uno inscribir en el EFIL o no. Si gana la extrema derecha, pues está claro que no va a ser así. Ese será el único problema. Pero bueno, ¿pueden tomar otras medidas mejores o no? en este caso, en este tema no. ¿Tú dices? No, es el programa electoral son los programas electorales. No sé, tú las has leído. Pues ahí lo tienes todo. No. Y yo con la política no. Eso es una medida política, jurídica, de aceptar el derecho internacional o no aceptarlo sobre migraciones. En este caso, el INCIL debería de aceptarlo porque es derecho, pero la cosa está así. No quieren hacerlo. El gobierno ya te ha dicho que no quiere saber nada de las personas migrantes. Ya, claro. Pero el gobierno de la Junta tampoco. Entonces, el gobierno de la Junta lleva al Partido Popular 35 años y no se ha dignado precisamente por ser muy facilitador de los derechos de las personas migrantes, en este caso. De hecho, pues todo el problema que hay de asistencia sanitaria, el acceso a las vacunas, etcétera, personas en situación irregular, a solicitantes de asilo. Tengo todos los días cientos de casos de personas en la provincia, hay cientos de casos de personas que se les está denegando la asistencia sanitaria en plena pandemia por parte del actual gobierno de la Junta de Castilla y León. Anotado ese caso. Para el próximo programa tenemos que hablar de ese caso. Tenemos más preguntas. De hecho, este año creemos que va a haber una investigación por parte de la Universidad de Salamanca hacia el gobierno de la Junta por este motivo en los próximos meses. Imagínate. ¿Tenemos más preguntas? Llegando como migrante con 1.000 euros, ¿me puedo desenvolver por cuánto tiempo? Puf, pues depende cómo te gestiones, eso mejor lo sabes tú. Oye. Eso te lo puede contar mejor Ronald. Tiene, bueno. Yo creo que 1.000 euros nada más en alquiler. Si vas a alquilar una habitación, creo que te alcanza como para 8 meses, dependiendo de la habitación. No, hombre, dices mucho menos tiempo. No, hay bueno, aquí Hombre. depende de la ciudad, Claro, de la ciudad. pero Por lo menos aquí en Salamanca hay habitaciones de 170. se pueden encontrar, 150. pero aún así ya no son 1.000 euros, no son 8 meses. Bueno, pero, Son 4 meses. pero es que la comida, 5. la comida aquí no es cara.
Ya. Pero con 1.000 Vale, euros... y depende de con quién todo- si tienes a ver, todo depende de uno cómo se gestione, claro. Si consigue encontrar rápidamente una habitación barata, si consigues conseguir rápidamente una habitación barata, pues sí, a lo mejor 6 meses, 7 meses puedes aguantar, pero es poco dinero, sí. Es muy poco dinero, de verdad que es muy poco Sí. dinero. A menos que te reciba alguien y Mira, te ayude. una habitación compartida ahora mismo entre 150 y 250 euros, no Sí. te lo quita nadie, más Exacto. con gastos y todo, ¿eh? 150 euros sería muy barato y 250 ya sería con incluidos gastos de electricidad, etcétera, lo habitual. Sí. ¿Otra Al pregunta? mes. ¿Es verdad que para acceder a una beca debo tener declaración de renta? No, pero eso no tiene nada que ver con lo que estamos hablando, ¿no? Las becas, depende de qué tipo de becas, pero una beca es una ayuda económica. Claro, pero Entonces, eso no tiene nada que en ver España, en general, cualquier ayuda económica que se entregue desde el Estado se dé normalmente a las personas que menos renta tienen. Sí, pero eso no tiene nada que ver con lo que estamos hablando. Bueno, también es Bueno, forma parte de... contéstale. Entonces, normalmente pues es habitual pedir que se sepa cuál es tu nivel de renta para ver si mereces o no una ayuda económica. ¿Otra pregunta? ¿No hay más preguntas? Bueno, Gabriel. Señores, muchísimas gracias por conectarse, por sus preguntas. Tenemos que hacer otro live, hay mucha tela que cortar. Esto va cambiando así. Ahorita hay elecciones, parece que va a ganar la derecha, van a surgir nuevas cosas. Hay que estar muy pendiente, hay que leer mucho, hay que estar pendiente de los telediarios, de los periódicos, porque hay que se vienen cosas. Bueno, ya veremos. Yo espero que no, tampoco cambie demasiado en realidad, pero Ya. hay que tener cuidado, sí, a ver qué pasa. Bueno, muchísimas gracias. Les prometo, estén pendientes en el canal, mejor dicho, en el Instagram, bloque2b _ donde voy a publicar este live y donde voy a anunciarles el nuevo live con Gabriel de la Mora, que vamos a tratar de que sea más a menudo, dependiendo de nuestras agendas. Muchísimas gracias. Gracias, Gabriel, por el tiempo. Nada, tío, hombre, por invitarme. No, a ti por el tiempo. Ahora me invitas a una caña. Ahora vamos a ir a invitar una caña a Gabriel ahorita. Se les quiere mucho, Dios me lo bendiga. Hasta luego. Hasta luego.